Saludos y bendiciones para todos. Espero que este fin de semana haya paz, haya unidad, haya comprensión, tolerancia y haya mucho amor en sus hogares, donde quiera que se encuentren. También siempre comunicarnos y estar orando a nivel espiritual por aquellas almas que en todo el planeta Tierra están sufriendo en guerras, de hambre, en pestes. Y también por aquellos que han pasado por desastres naturales, podríamos llamarlo así. En el caso específico de Venezuela, con el terremoto que ya aconteció hace varios días, eh, tenemos que orar para que aquellas almas que ya partieron sean elevadas a los mundos superiores. Ellos físicamente ya no están, pero espiritualmente están vivos. Están en mundos muy elevados, así que este estudio va a ser en su honor y para que puedan alcanzar en el mundo espiritual, en los mundos superiores, la elevación que les va a dar el Santo, el Bendito, el Eterno, el Todopoderoso, el Altísimo. Y si es su voluntad, vuelven a esta vida o quedan arriba, donde estamos mucho mejor que acá abajo. Así que Dios, el Eterno, consuele a todas aquellas almas que perdieron un ser querido en Venezuela y los bendecimos con todo corazón de parte de todas aquellas almas que buscamos un camino espiritual. Que la paz, que el amor y el consuelo del Creador, el Santo, el Bendito sea, esté con todos ustedes. Estamos viendo el tema de la Parashá Kedoshim, que tiene que ver sobre todo con el amor al prójimo. Ya vimos el versículo 18, o el pasaje 18, vimos el 16, hicimos un alto para ver si las naciones somos parte del Creador, y si lo somos, cada alma, cada chip tiene una chispa divina, ya eso lo comprendemos, lo entendemos. Ahora vamos a ver un tema que es muy importante para todos nosotros. Así que, con mucho respeto, les pido que compartan esta enseñanza con todos los que puedan, ¿ya? En el nombre del Eterno, que esta enseñanza llegue a muchas personas para que podamos cambiar si es que estamos en un camino errado, si es que estamos haciendo desconexiones llamadas religiosamente pecado. Así que esta enseñanza realmente sea bendecida a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que vamos a escuchar esta bendita enseñanza que viene de parte del Creador a través de Israel, a través de los secretos del cielo, de los secretos de la Sagrada Torá, de los secretos místicos o cabalísticos de la Sagrada Torá, y que realmente podamos escucharlo muchas veces y compartirlo lo más que podamos para que otras almas, si están errando el camino, puedan tomar el camino correcto hacia la santidad, Kedushá, sean santos, esta para allá de Kedoshim, significa ser santo. Entonces, esto que estamos viendo, meditar con nombre de Dios, excelente. Meditaciones cabalísticas para ascender a los mundos superiores. Hacer ayuno, muy bien. El estudio del Zohar, de los secretos de la Sagrada Torá, también muy bueno. Pero acordémonos que esto no nos sirve si tenemos rencor, odiamos, nos burlamos y todos los estudios que hemos visto de nuestro prójimo. No tenemos un camino real ni una conexión real con el Creador si hacemos todas estas transgresiones en contra de nuestro prójimo. Ya es muy importante entender que el nivel espiritual más elevado de un ser humano, de cualquier parte del mundo, es aprender y mantener en el tiempo hasta que partamos de esta encarnación, de este Gilguela Neshamot que estamos viviendo, de esta rotación de alma, amar al prójimo. Sabemos que no es fácil, sabemos que cuesta, sabemos que muchas veces tenemos heridas del pasado, pero también tenemos que perdonar, ¿no? Porque tenemos que imitar, tenemos que hacer, tenemos que copiar los 13 atributos de misericordia del Santo, del Bendito, del Eterno. Él siempre nos perdona y Él es tolerante con nosotros y nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofendieron. Y vamos a ver un tema muy fuerte, que no es popular, pero como dijo el rabino Yeshua de Nazaret, y conoceréis la verdad, que la Torá es la verdad, y los secretos de la Torá son la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué nos va a hacer libre?
de nuestra mala inclinación, del otro lado, de nuestras cualidades negativas, personales. Así que es muy importante este estudio. Espero que haga en cada uno de nosotros lo que tiene que hacer con la bendición del Eterno. Comenzamos. Hay tres tipos de personas que nunca, escuche bien esto, suben del Gehinom. ¿Ya? ¿Quiénes son estos tres tipos de personas que nunca suben del Gehinom? Si quiere, después hacemos un estudio del Gehinom. Si no lo conoce, usted lo busca. Gehinom, ¿qué significa? Y ahí va a encontrar varios significados, varias interpretaciones de Midrashim, ¿cierto? De los sabios, de bendita memoria, que la paz sea con ellos, su mérito nos proteja, de todas las generaciones del pueblo de Israel. Uno, estas personas nunca, estas almas, porque no el cuerpo, estas almas nunca suben del Gehinom. Quien avergüenza en público al prójimo. Gravísimo. Quien llama a su prójimo bajo un apodo o un sobrenombre denigrante. La persona que humilla, que veja, que es ofensiva, que es despectiva con sobrenombres o apodos, ya lo vimos, humillante, despectivo, denigrante, esa persona nunca sube del Gehinom. Y aquella persona que tiene relaciones maritales con una persona que está casada. Es muy importante que esto lo entendamos. Estas tres transgresiones hacen que la persona, cualquier persona, nunca suba del Gehinom. La mayoría de las personas, máximo, están, según la tradición cabalística, puede que estemos 12 meses en el Gehinom. Pero dice la Guemará que todas las personas que se le decreta que deben estar en el Gehinom máximo son 12 meses. Después suben, excepto ya los tres tipos de personas que vimos. Entonces, no hay que llamar a ninguna persona con un apodo o sobrenombre denigrante, humillante, despectivo, vejatorio u ofensivo. Nunca, jamás. También, como consecuencia, no tiene parte esta alma en el mundo venidero y no sale nunca del Gehinom. Así que lo destaco esto, estas almas no heredan la vida eterna. Ahora, si nosotros hemos cometido esta transgresión, debemos hacer la corrección mientras estamos en vida. Primero tenemos que arrepentirnos y si es posible, pedir perdón. Y si lo hacemos, tenemos que empezar a llamar a cada persona por sus nombres, con mucho respeto. A través de este estudio de los sabios, vamos a ver qué consecuencias nos acarrea como alma, qué energía produce como alma en cada persona que ofende, que humilla, que veja a su prójimo con apodos o sobrenombres. Comenzaremos con el maestro Baal Shem Tov. El rabino Israel Ben Eliezer, conocido como Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre, siglo XII, a través del hasidismo enfatizó el amor incondicional al prójimo, la rectitud en lo que decimos al hablar y el impacto cósmico de nuestras palabras. O sea, ¿cuál es el efecto? Lo que decimos, ¿cierto? Nuestra habla. Esa es la causa, perdón. Si yo pongo un sobrenombre, un apodo a mi prójimo, ahí estoy causando algo. Y después viene el impacto cósmico de nuestras palabras, es el efecto, causa y efecto. Esto es lo que enseña la Cábala. En la tradición cabalística o mística y jasídica, basada o fundamentada en su enseñanza, el acto de colocar sobrenombres o apodos
que son humillantes, que son denigrantes, que son despectivos, que son ofensivos, a otras personas es visto con extrema gravedad. Son muy graves, trayendo profundas consecuencias espirituales y psicológicas. La base en la Torá y el Talmud. El maestro no aislaba sus enseñanzas de la ley tradicional judía, sino que les infundía, o sea, les inspiraba, inculcaba, imbuía una dimensión mística o cabalística y emocional. El Talmud Baba Mitzvah 58b es muy categórico, es muy rotundo, es muy tajante, es muy contundente, es muy absoluto al respecto. Todo aquel que desciende al Gehinnom eventualmente asciende, excepto tres, ya los vimos al comienzo de esta lección, y uno de ellos es aquella persona que llama a su prójimo por un sobrenombre o apodo humillante o denigrante. Incluso si la persona está acostumbrada al sobrenombre o apodo, o sea, si la persona que se dice el sobrenombre o apodo pues está muy acostumbrada, y en apariencia no se ofende, la halajá dictamina, sentencia, falla, que si la intención original o la naturaleza del apodo o sobrenombre es rebajar, es humillar, sigue siendo una falta grave. La perspectiva, la visión o el enfoque o el punto de vista místico del maestro, o cabalístico, perdón, del maestro Baal Shem Tov. Para el maestro, el habla no es solo una herramienta para comunicarnos, sino un canal de energía espiritual. Sus enseñanzas sobre los sobrenombres o apodos se centralizan en los siguientes puntos o temas. La desconexión de la esencia divina. Cada ser humano posee una chispa divina. Helek Eloká Mimaal. Siempre tenemos que destacar esto. Cada ser humano posee una chispa divina. El nombre de una persona no es una coincidencia. En la cábala o mística, el nombre representa la esencia, la sustancia de su alma y el canal a través del cual la persona recibe su sustento y bendiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier parte del mundo que nosotros estemos, cuando nuestros padres nos pusieron el nombre, recibieron profecía del Ruach HaKodesh. Recibieron una inspiración de los cielos para colocarlo ese sobrenombre. Los sabios del Talmud afirman de manera tajante, rotunda o contundente, aquel que hace palidecer el rostro de su prójimo en público, o sea, lo avergüenza, por ejemplo, con un sobrenombre o apodo, es como si derramara su sangre. El maestro llevó esto a la dimensión cabalística o mística. El alma humana es una parte de Dios arriba. Cuando se humilla a una persona poniéndole un sobrenombre o apodo, que la humille, que la rebaje, que la denigre, no solo está hiriendo sus sentimientos físicos, sino que se está causando daño al ropaje de su alma e interrumpiendo el flujo de luz divina que a esa persona sostiene en el mundo. El maestro enseñó que el daño espiritual de la palabra y la calumnia, la shonará, puede llegar a ser más grave en los mundos superiores que el daño físico elemental, porque destruye la paz de las almas. El Código de Leyes Judías y el Talmud advierten explícitamente que quien llama a su compañero, amigo, familiar, etc., de forma humillante, incluso si la persona ya parece estar acostumbrada a él, al sobrenombre, al apodo, corre el riesgo de perder su porción en el mundo venidero. O sea, si no hacemos teshuvá y no corregimos, cualquier persona del mundo que dice sobrenombre despectivo y humilla a otra persona no tiene la vida eterna. El maestro explicaba que esto ocurre porque la soberbia necesaria para pisotear la identidad de otra persona bloquea por completo la capacidad de arrepentimiento sincero y desconecta a la persona de la unidad divina. O sea, la persona que pone apodos o sobrenombres despectivos, humillantes y se burla del prójimo y la vergüenza, pierde la vida eterna y
al momento, ¿cierto? Mientras está viva, pierde la conexión con el santo, con el bendito, con el eterno. Bendito es su nombre. ¿Qué es lo que dice la Guemará? Vamos a ver, estos son bastante resumidos, hay mucha información, pero estamos compartiendo lo que tenemos ahora con la gracia divina. El acto de poner apodos o sobrenombres a las personas no se considera una simple falta de respeto o una broma de mal gusto, se clasifica como una ofensa civil y espiritual de la máxima gravedad, con consecuencias drásticas para el alma en este mundo y en el venidero. En Baba Mitzvah 58b, dentro de las leyes que analizan la opresión verbal, o Nat de Barín, 1. El descenso al Geinón sin retorno. Los sabios de la Gamará, en Baba Mitzvah 58b, enuncian una de las declaraciones más tajantes de todo el Talmud respecto al castigo espiritual. Todos los que descienden al Geinón, el purgatorio espiritual, eventualmente suben, excepto 3, que descienden y nunca suben, y uno de ellos es aquel que llama a su prójimo por un apodo o sobrenombre humillante. Aclara inmediatamente una duda legal crucial. ¿Qué ocurre si la persona ya está acostumbrada a ese sobrenombre y no se inmuta externamente cuando lo llaman así? Los sabios determinaron que la prohibición sigue vigente, aunque la persona que es afectada con el sobrenombre o el apodo aparente que no le importa o se ría de la situación, el hecho de usar una etiqueta que rebaja su dignidad sigue destruyendo espiritualmente a quien la pronuncia. O sea, es una forma, el hecho de con nuestra boca, ¿cierto?, decir sobrenombre o apodo a cualquier persona, es una manera de autodestrucción espiritual. El equivalente al derramamiento de sangre. En la misma página de la Guemará, el maestro Yohanan enseña en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, es mejor para un hombre arrojarse dentro de un horno de fuego ardiente antes que hacer palidecer, avergonzar el rostro de su prójimo en público. Los sabios explican la anatomía de la vergüenza para demostrar que poner un apodo despectivo o humillante es una manera de asesinato físico y espiritual. Cuando una persona es avergonzada públicamente, ejemplo, al ser llamada por un apodo burlista, la sangre huye de su rostro, dejándolo pálido. La Guemará observa que el color rojo se va y llega el color blanco, lo que equivale místicamente o cabalísticamente a derramar la sangre de esa persona que está siendo ofendida de forma denigrante o humillante. Las 3 puertas celestiales que nunca se cierran. La Guemará enseña que tras la destrucción del templo en Jerusalén, muchas vías de oración se volvieron más difíciles de acceder, pero hay una excepción absoluta. La puerta de las lágrimas causadas por la opresión verbal nunca se cierran. Si una persona sufre en su corazón y llora en la intimidad debido al dolor de un apodo o sobrenombre que daña su reputación o su autoestima, Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, el Eterno, responde a ese clamor de forma inmediata. La Guemará advierte que el castigo celestial para quien causa este tipo de dolor emocional a través de las palabras es directo y severo, afectando el sustento y la paz del ofensor en este mundo. La gravedad mayor sobre el daño económico. La Guemará realiza una comparación legal entre estafar económicamente a una persona, Onaat Mamón, y herirlo con palabras o apodos, Onaat de Barín, concluyendo que el daño verbal es infinitamente peor por 3 razones talmúdicas. A. Es irreversible. El dinero robado o estafado se puede devolver al centavo. La vergüenza y el daño a la identidad causados por un sobrenombre apodo no se pueden borrar del todo. B. Afecta al ser, no a las posesiones. El daño económico toca la billetera de las personas. El apodo hiriente ataca directamente a su propio cuerpo y alma.
C. Advertencia divina directa. En la Torá, el pasaje que prohíbe el engaño verbal concluye: y temerás a tu Dios. La Guemará explica que esto se debe a que el daño verbal ocurre en el terreno de las intenciones del corazón. El que ofende puede disculparse diciendo solamente era un chiste o una broma, y solo Dios conoce si la intención del corazón real era lastimar al prójimo. Seguimos con el Ari Akadosh, el Arizal. Máximo exponente de la Cábala, en Safed, siglo XVI, aborda el tema de poner sobrenombre, apodos denigrantes, humillantes o despectivos a las personas desde una perspectiva espiritual profunda, conectando las acciones interpersonales directas con el armado o tejido, estructura cósmica y el alma humana. En la mística o cábala judía, y particularmente las enseñanzas del Ari, recopiladas por su principal discípulo Rabí Jaim Vital, en obras como Sha'ar HaMitzvot y Sha'ar HaGilgulim, este acto no se ve solo como una falta de educación, perdón, o una transgresión moral menor, sino como un daño espiritual severo, el daño a la esencia del alma. El nombre de una persona es el canal para el Ari. El nombre de una persona no es una mera convención social, es el canal espiritual a través del cual su alma recibe la vitalidad divina de los mundos superiores. Los padres reciben una chispa de profecía menor al elegir el nombre de su hijo, alineándolo con su misión cósmica. O sea, cada persona que tiene un nombre en esta encarnación recibió profecías de los mundos superiores, y ese nombre va a influir en la misión espiritual, en el potencial de esa persona que tiene que desarrollar en esta encarnación. La consecuencia: al sustituir el nombre de la persona por un apodo, especialmente uno burlón o despectivo, estamos bloqueando o distorsionando el flujo de la luz divina hacia esa persona. Es un intento metafórico de borrar la identidad espiritual que Dios le otorgó, lo que constituye una desconexión grave. La activación del juicio severo, Din. En la cosmología del Ari, el universo se balancea entre la misericordia y el juicio estricto, el Din. Las palabras humanas tienen el poder de activar estas fuerzas en los mundos espirituales. La consecuencia: avergonzar a una persona en público mediante un apodo o sobrenombre activa inmediatamente el Din, el juicio estricto, sobre el transgresor. O sea, la persona, perdón, la persona que emite el sobrenombre o el apodo para avergonzar al prójimo recibe sobre sí misma juicio estricto. La cábala o la mística enseña que la humillación hace que la sangre se retire del rostro, palidez, lo cual se compara cabalísticamente o místicamente con derramar su sangre. Quien despierta ese nivel de juicio sobre su prójimo provoca que los fiscales celestiales o celestes analicen sus propias acciones con el mismo rigor implacable. Pérdida de la porción en el mundo venidero, Olam Abba. El Ari enfatiza y profundiza en una famosa máxima del Talmud, Tratado de Baba Metzia 59a. Todo el que desciende al Geinón, purgatorio espiritual, finalmente asciende, excepto tres, y uno de ellos quien llama a su prójimo por un sobrenombre humillante. La consecuencia: incluso si la persona ya está acostumbrada al apodo o parece no importarle, si la intención original fue etiquetarla o rebajarla, el daño espiritual permanece. El Ari explica que esta acción o acto arraiga el alma del transgresor en las fuerzas de la impureza, en las clipot, dificultando enormemente que su alma alcance la elevación espiritual tras la muerte, requiriendo tikkunim, rectificaciones muy complejas. Impacto en las reencarnaciones, lo que se conoce como Gilgulim, la rotación de las almas. La consecuencia:
Quien daña a otras personas a través de la palabra y no realiza un proceso sincero de teshuvá, pidiendo perdón de manera directa al afectado, se ve obligado a volver a encarnar o a reencarnar. El alma de los que ofende puede regresar en una situación de vida donde experimente el mismo desprecio o verse obligada a servir espiritualmente como un sustento para el alma de la persona a la que dañó, hasta que la energía de la humillación sea completamente purificada. Nuestras acciones, nuestras palabras, todos producen una energía. Y en este caso hay que purificar el habla por decir sobrenombres o apodos denigrantes o humillantes a nuestro prójimo. El rabino Yehudá Ashlag, 1885-1954, conocido como el Baal Asulam, aborda el comportamiento humano y las transgresiones interpersonales de la perspectiva de la Cábala auténtica, la cual no se enfoca en castigos místicos o miedos esotéricos, sino en las leyes psicológicas y espirituales del desarrollo del alma. Para el Rab Ashlag, el motor de toda la realidad se divide en dos fuerzas opuestas: el egoísmo puro, el deseo de recibir para uno mismo, y la altruidad pura, el deseo de otorgar, dar y compartir con nuestro prójimo. Amor. Bajo este lente, poner sobrenombre humillante o despectivo dirigido al prójimo tiene una explicación y unas consecuencias espirituales muy precisas. Continuaremos con el rabino Moshe Cordovero. Para Moshe Cordovero, conocido como Ramak, siglo XVI, abordó de manera muy profunda las relaciones humanas y el respeto al prójimo. La enseñanza del Ramak más famosa sobre este tema se enfoca en su obra cumbre y ética y mística o cabalística Tomer Deborah, la palmera de Débora. El Ramak en este texto explica que el ser humano debe imitar, debe emular o copiar y hacer los 13 atributos de misericordia del Santo, el Eterno, el Bendito es. Cuando cualquier persona le coloca un sobrenombre o apodo denigrante o humillante o despectivo a otra persona, está realizando exactamente lo contrario: está destruyendo, está aniquilando, está devastando, está demoliendo la chispa divina del prójimo. El borrado de la identidad divina. En la Cábala se enseña que el nombre de una persona está conectado directamente con la raíz de su alma. Cuando llamamos a una persona por un apodo humillante, denigrante o despectivo, estamos tapando o obstruyendo su verdadero nombre y por lo tanto, como consecuencia, estamos desconectando a esa persona de su fuente espiritual de vitalidad. Estamos reduciendo un alma pura a un defecto físico, un error del pasado o una burla. El derramamiento de sangre espiritual. El maestro Moshe Cordovero se fundamenta en la enseñanza del Talmud, que dice que denigrar o avergonzar al prójimo en público es equivalente a derramar su sangre. Colocar un sobrenombre, apodo denigrante, humillante, perpetúa esa vergüenza en el tiempo. Cada vez que una persona usa el sobrenombre, vuelve a herir el alma del que está siendo víctima. Consecuencias místicas o cabalísticas según el maestro Ramak. El Tomer Deborah advierte que las acciones hacia las demás personas activan espejos en los mundos espirituales. Las consecuencias de humillar al prójimo con sobrenombres son graves y severas. Pérdida de la propia humildad. La medida con la que persona mide a las personas, a todos, es la medida con la que en el cielo se la mide a la persona que ofende. Quien expone la vergüenza del prójimo verá sus propias faltas expuestas hacia todos los demás. Bloqueo de los rezos, de las oraciones, de las peticiones. El maestro Ramak explica que el santo, el eterno, el bendito, nuestro Padre amado, que es el Padre de todos, si una persona lastima al Hijo del Santo, a cualquier persona, entendamos esto, insultándolo, el Padre no deseará escuchar las oraciones ni los pedidos de esa persona.
Los portales o las puertas de la misericordia del bendito se cierran para la persona que humilla al prójimo. Pérdida de la porción en el mundo venidero. El Talmud, y reafirmado, confirmado, ratificado o corroborado por los cabalistas, es categórico, es rotundo y es tajante. Aquel que hace palidecer el rostro de su prójimo en público no tiene parte en el mundo venidero, incluso si el sobrenombre parece un chiste o si la persona ya se acostumbró a ese apodo o sobrenombre. Si la intención original o el trasfondo en la burla, el daño espiritual permanece. La regla de oro del maestro: en lugar de buscar los defectos del prójimo para ponerle un apodo o sobrenombre, el maestro enseña que debemos entrenar nuestros ojos para ver únicamente el lado bueno y sagrado de todas las personas. Eso es lo que tenemos que ver, de todas las personas, el lado bueno y sagrado, importantísimo. Tenemos que recalcar este concepto en nosotros. Siempre ver lo bueno en los demás y lo santo. Así como el bendito, el santo, tolera nuestras imperfecciones y nos sigue llamando sus hijos, nosotros debemos honrar el nombre y la dignidad de cada ser humano. Su nombre, su dignidad de cada ser humano. Qué maravillosa enseñanza, qué hermosa enseñanza. Que esta enseñanza sea ungida, y yo sé que es ungida por el Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros comprendamos lo que el santo, el bendito sea, a través de los sabios del pueblo de Israel nos está enseñando, para que realmente seamos llamados santos, y seamos santos como él lo pide la parashá Kedoshim del libro de Vaikra, llamó, ¿cierto?, Levítico, el capítulo 19. Vamos con el Rab Moshe Hailub Sato, el Ranjal, siglo XVIII. Ranjal del siglo XVIII aborda este tema con una precisión psicológica y ética impresionante. En su obra maestra, La senda de los rectos, Mesilat Yesharim. Mientras que otros sabios se enfocan puramente en el misticismo o la cábala, el Rajam desmenuza la mente humana. Para el maestro, poner apodos denigrantes y humillantes al prójimo no suele nacer de una maldad extrema, sino de algo más común y peligroso: la ligereza, el orgullo y la búsqueda del entendimiento a costa de otra persona. Las raíces del problema: en los capítulos dedicados a la limpieza o pureza de conducta, el Ranjal analiza el daño que causamos con lo que sale de nuestra boca. La categoría de Onaat de Barín, opresión verbal. El Ranjal recuerda que la Torá prohíbe de forma explícita causar dolor emocional a otras personas mediante las palabras. Colocar un apodo o un sobrenombre denigrante o humillante o despectivo es la definición exacta de opresión verbal. El maestro enfatiza, recalca que el dolor emocional es en varios sentidos peor que el daño financiero, porque afecta al cuerpo y al alma de forma directa y no se puede devolver o reparar con dinero. El peligro del sabor del orgullo. El maestro explica que quien coloca un sobrenombre humillante busca en el fondo elevarse a sí mismo, rebajando a otra persona, a clasificar a una persona por su defecto, su error o su debilidad. El bromista se posiciona secretamente en un escalón superior, se siente arriba o superior al otro. El maestro advierte que el orgullo es uno de los venenos más sutiles del alma, porque se disfraza fácilmente de humor o de broma. La trampa de la chanza, lesanut. Uno de los mayores peligros que señala la senda de los rectos es el desparpajo o la burla ligera. El maestro dice que la burla es como un escudo engrasado, hace que cualquier reprimenda ética o remordimiento repale. La persona que coloca sobrenombre suele escudarse en el pero si solo es una broma o un chiste, o él no se lo toma a mal. El Rajan analiza y quita la máscara de esto como una anestesia de la conciencia. Las consecuencias. En el orden espiritual y ético del rabino Rajal, las consecuencias de esta conducta son severas y afectan el destino final de la persona. Destrucción del mérito espiritual. El maestro Rajal nota o advierte que la burla y la humillación al prójimo tienen el poder
de disipar, de desvanecer, de esfumar el efecto de las acciones luminosas y buenas. Una persona puede estudiar la Sagrada Biblia y cumplir preceptos, pero si su boca está habituada a humillar a otras personas con apodos, vacía el valor de su trabajo espiritual. Juicio estricto en el tribunal celestial. El maestro cita las fuentes del Talmud que declaran que incluso si una persona se acostumbra a escuchar su sobrenombre y ya no reacciona, el castigo para quien lo inventó o lo hace, lo perpetúa, sigue siendo el mismo. El cielo, el santo, el bendito, no olvida el origen del dolor, ni la intención de rebajar a una persona creada por él. La gravedad de avergonzar en público. Al igual que el Ramak, el Ranjar sostiene firmemente la gravedad de lo dictaminado en el Talmud. Quien hace palidecer el rostro de su prójimo en público pierde su porción en el mundo venidero. Olana va. El uso de un apodo o sobrenombre es una humillación constante y pública cada vez que se pronuncia. Para el Ranjal, el camino o senda de rectitud exige un estado de alerta constante sobre lo que decimos. La madurez de la conciencia espiritual se alcanza cuando entendemos que la honra, el honor y la dignidad de nuestro prójimo es sagrada e intocable, y que usar su identidad como objeto de diversión es una de las bajezas más grandes en lo que puede caer el intelecto humano. Vamos con el maestro Jaime Vital, principal discípulo del Arizal, siglo XVI. Aborda las relaciones entre personas y el cuidado de la palabra desde una perspectiva, enfoque o punto de vista místico o cabalístico, de forma cósmica radical. Su enseñanza fundamental sobre la ética y el refinamiento del carácter se encuentra en su obra Sha'arei Kedushá, Las puertas de la santidad. Para el maestro Jaime Vital, el acto de acción de colocar apodos humillantes o denigrantes hacia el prójimo no es una simple falta de educación o falta de empatía, es un acto de destrucción metafísica que altera de manera directa la estructura espiritual del que comete la transgresión. Enseñanza del maestro Jaime Vital. La anatomía del alma y la palabra en las puertas de la santidad. El maestro Jaime Vital explica que el alma humana tiene un ropaje espiritual que se construye a través de nuestras acciones, pensamientos y de manera fundamental de nuestras palabras que vocalizamos. Vamos a resaltar esto porque es muy importante que entendamos esto. Hay un ropaje espiritual en cada ser humano y ese ropaje espiritual consiste en, reitero, nuestras acciones, todo lo que hacemos, todo, nuestros pensamientos y lo más fundamental, todas las palabras que salen de nuestra boca. Eso es lo que constituye, el día que partamos, nuestro ropaje espiritual. La pervención del atributo del habla. El ser humano es llamado en la Torá Hayei Medaber, un ser vivo parlante. El habla es el puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Para el maestro Jaime Vital, enseña que el habla fue otorgada para conectar al hombre con lo divino a través del estudio y la oración y para elevar al prójimo. Cuando una persona utiliza el don, que es algo sagrado, del habla, para fijar un sobrenombre denigrante, despectivo, está invirtiendo el propósito de la creación y utilizando una herramienta sagrada para inyectar o inocular veneno espiritual en el mundo. Es un don, lo que Dios, lo que el Santo, lo que el Eterno, lo que el Bendito, lo que el Todopoderoso nos dio a cada uno de nosotros, que es poder comunicarnos a través del habla. Es sagrado. Nuestra habla, nuestra forma de comunicarnos, las palabras que decimos, a contar de ahora tienen que ser sagradas. Es algo muy elevado en lo que consiste el poder comunicarnos a través del habla. El daño a la chispa de santidad. La cábala del Arizal gira en torno o alrededor del concepto de rectificar el mundo elevando las chispas de santidad que están atrapadas en la materia, no denigrando y no humillando a nuestro prójimo. Cada ser humano posee una chispa divina única. Lo vuelvo a repetir, cada ser humano que está en esta encarnación posee una chispa divina
única, hermoso, precioso, que está codificada en su nombre. Esa chispa divina está codificada ¿en quién? En el nombre que tenemos. Al imponer a una persona un apodo humillante, el opresor está sepultando esa chispa de santidad bajo una capa de negatividad llamada en hebreo clipá. Es una acción de crueldad cósmica, impedir que la luz del alma del prójimo brille con su verdadero nombre. Las consecuencias, según la enseñanza del maestro Jaime Vital, en las puertas de la santidad, creación de ángeles destructores. El maestro Jaime Vital explica una ley espiritual estricta. Cada palabra que sale de la boca de la persona, de cualquier persona, crea una identidad espiritual. Las palabras de aliento y de la Sagrada Torá crean ángeles de luz. Y las palabras burlonas, humillantes y sobrenombres o apodos despectivos o humillantes crean ángeles destructores. Cada vez que ofendemos, que humillamos, que denigramos a cualquier persona, estamos creando, como seres humanos, como seres espirituales, una energía que está creando ángeles destructores. Estas entidades oscuras rodean al transgresor, bloquean su luz espiritual y lo arrastran a una mayor degradación espiritual y moral. Esta es la consecuencia muy grave para la persona que pone apodo o sobrenombre humillante. Rodean al que las dice, bloquean su luz espiritual y lo arrastran a una mayor degradación espiritual y moral. Contaminación de los canales de abundancia. Quien humilla al prójimo con un sobrenombre mancha sus propios canales espirituales. El maestro Jaime Vital advierte que la impureza del habla, de forma especial, la que causa dolor directo a otra persona, actúa como un obstáculo físico en el alma. Como consecuencia, las oraciones de esa persona no pueden ascender y la bendición divina, la Shefá, la abundancia, que está en los mundos superiores para que desciendan sobre la humanidad, no puede descender sobre ella. La pérdida de la sensibilidad espiritual, el castigo más sutil y terrible que describe el maestro Jaime Vital es el embottonamiento del corazón. Cada vez que una persona se burla de su prójimo y le asigna un alias, un apodo o sobrenombre denigrante o humillante, una costra invisible cubre su corazón. Con el tiempo pierde la sensibilidad de sentir arrepentimiento sincero, de conectar con la espiritualidad, de experimentar la verdadera alegría interna. Consecuencias en el tribunal celestial. Citando la severidad del Zohar y la enseñanza de su maestro, el Arizal, el maestro Jaime Vital recalca, destaca, resalta que la humillación pública perpetuada a través de un sobrenombre es un pecado que el tribunal divino juzga con extrema rigurosidad. El alma de la persona que humilla se expone a procesos de purificación en extremo doloroso en el mundo espiritual, Hibut Akeber y Geinon, para limpiar la mancha que dejó en el alma de su prójimo. La santidad no se alcanza solo ayunando o meditando en misterios divinos, los secretos de la Torá. Para el maestro Jaime Vital, la verdadera vasija para la luz de la cábala o mística es un alma limpia de soberbia y burla. Respetar el nombre, la honra y la dignidad de cada persona es el primer paso indispensable para que el Espíritu Santo pueda reposar sobre la persona. Aquí entendemos que la única forma, estamos viendo lo que es el amor al prójimo, para que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, repose sobre cualquier persona que está encarnada en este momento, es amando al prójimo, y estamos viendo que hay que respetar su nombre de cada persona, su honra, la dignidad, porque es el paso indispensable
para que el Espíritu Santo repose sobre nosotros, para que nuestras oraciones sean escuchadas, nuestras peticiones, y también para que tengamos una conexión real con el Santo, con el Bendito, con el Eterno, con nuestro Padre amado que está en los mundos superiores. Para la persona que coloca sobrenombres o apodos denigrantes, la oración no va a ser escuchada, no va a tener una conexión real y va a destruir su vida eterna. Y va a bajar a un lugar, a una dimensión, a un estado de conciencia muy bajo del cual nunca va a poder salir. Así que esta enseñanza que hemos compartido de los maestros de bendita memoria del pueblo de Israel, la paz sea con ellos, su mérito nos proteja, que la escuchemos con atención, que tengamos un tiempo para escucharla, que podamos meditarla mucho, lo más que podamos, y también que podamos después emular, imitar los 13 atributos de misericordia y tratar a los demás como el Eterno nos trata a nosotros, con amor, con tolerancia, con respeto, con bondad, con benignidad, con paz. Y vamos a seguir con esta enseñanza con más maestros en otra ocasión, que tiene que ver con esta gran y grave transgresión que es el humillar, que es el denigrar, que es el vejar a nuestro prójimo. Hemos visto en todas las enseñanzas de que empezamos de Vaikra 19, del amor al prójimo, que cada ser humano posee una chispa divina que es única. ¿Y quién lo creó? El único. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Escucha, oh Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno y único. El único creador de todas las cosas. Bendito, santo y eterno es su bendito nombre. Así que debemos amarnos también, debemos respetarnos nosotros mismos, no debemos denigrarnos y tampoco al prójimo, y debemos entender que lo que está dentro de nuestro, que es el alma, es una chispa única, divina, que está en este cuerpo. Y que cada uno tiene un potencial que desarrollar, donde quiera que estemos, en la nación que estemos, el idioma que hablemos. Cada ser humano tiene que brillar donde está. Y esta enseñanza es muy importante. Y lo vuelvo a reiterar, a través de esta enseñanza que he compartido hoy día, que la persona, de donde sea, que humilla a su prójimo, no tiene parte en la vida eterna. Pierde su vida eterna. Y va a un lugar, va a una dimensión que nunca va a ascender. Ya sabemos que son tres. Aquel que comete adulterio, aquel que pone sobrenombre, y voy a ver el otro para que nunca nos olvidemos de esto porque es importantísimo para cada uno de nosotros. Son tres, ¿cierto? Aquel que tiene vergüenza en público al prójimo, quien llama a su prójimo bajo un apodo denigrante y quien tiene relaciones maritales con una persona casada. Estas personas nunca suben de ese estado de conciencia, nunca ascienden, quedan en una dimensión muy oscura. Así que tenemos que, si hasta hoy día hemos ofendido, hemos humillado, hemos denigrado a nuestro prójimo, en las redes sociales, en el trabajo, en la familia, de forma despectiva, tenemos que primeramente arrepentirnos, pero de verdad. Y en un momento que tengamos, podamos conectar con la divinidad, pedirle perdón a Él, porque hemos ofendido a uno de sus hijos. Así como cada uno de nosotros somos hijos de Dios, somos una chispa divina única, cada ser humano que vemos, con el cual compartimos, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, también es una chispa divina única.
Así que tenemos que aprender a respetarnos, a tolerarnos y a ver a nuestro prójimo con un ojo bueno y entender que lo que hay dentro de esa persona es sagrada. Esa chispa divina es sagrada. Y si yo ofendo esa chispa divina, estoy ofendiendo a nuestro Padre bendito que está en los cielos eternos. Lo siento. A cada uno de nosotros que... Salmo 119, 142. Tu justicia, justicia eterna y tu Torá es la verdad. La palabra que sale en el hebreo no es ley, es Torá. Torateja, si no me equivoco. Es la verdad. Y estamos conociendo la verdad. Y la verdad es que el nivel mayor de conciencia y de elevación espiritual es el amor al prójimo. Si ya cometimos las transgresiones, ya las hicimos, pero a contar de hoy día, a contar de este audio, por eso es importantísimo que lo compartan. Tenemos que hacer un cambio, cambiar, hacer un reseteo en cada uno de nosotros, cambiar nuestra forma de ver al prójimo, ver que hay una chispa divina única en cada uno de nosotros. Y tenemos que respetarnos. Si no lo hemos hecho, tenemos que respetarnos dentro del matrimonio, la relación de padre con los hijos con los padres. Tampoco los hijos pueden decirle a la mamá que es tóxica o al papá que es tóxico. Esas palabras, acuérdense que el habla es un don sagrado. Y cada palabra queda registrada en los mundos superiores. Y cada palabra es la causa. O creamos ángeles de luz o creamos clipá. Y cada palabra que no sea de luz va a traer una consecuencia en nuestra vida. Un juicio estricto en nuestra vida si juzgamos a nuestro prójimo de esta manera. Así que los aliento a hacer la voluntad divina. Hay que brillar, hay que ser luz, pero hay que cumplir con esto. Podemos hacer meditaciones cabalísticas, excelente. Podemos hacer oraciones, también. Ayuno, muy bien. Estudio de la Torá y sus misterios, también. Pero no nos sirve de nada si hacemos todos estos estudios que hemos hecho, si hacemos las transgresiones que nos está advirtiendo la Sagrada Torá. Y de donde sale todo este estudio de la Parashá Kedoshim, que ahí el Eterno, el Santo, el Bendito le pidió a Israel que sean santos. Y en este tiempo, Dios, el Creador de todas las cosas, el uno y único, está llamando a toda la humanidad a ser santos, a ser Kedoshim. ¿Podemos hacerlo con la ayuda y con la bendición del Santo? Sí. Y para que tengamos una conexión real con el Creador, tenemos que aplicar esto. Es bonito el estudio, es hermoso, es precioso, está lleno de luz, lleno de bondad y misericordia. Porque un padre no quiere que sus hijos se hagan daño unos a otros. Tenemos que orar mucho por la humanidad, porque persisten las guerras, persiste la destrucción, persisten muchas cosas. Pero es porque gran parte de la humanidad, y no estoy juzgando la realidad, está vibrando muy bajo. Y la energía que se está creando ya lo vimos. Ángeles destructores. Y estos ángeles destructores influyen en la humanidad. ¿Para qué? Para destruir. Entonces estamos viendo también de dónde está la raíz espiritual, de dónde viene la destrucción. Viene de esta transgresión, de poner apodo y sobrenombre. Creamos ángeles destructores que influyen en la humanidad. ¿Para qué? Para destruir. Y aquí podemos entender de dónde viene la destrucción, las guerras. El destruir al otro. El destruir su vida, su honor, su dignidad, su honra. Y también tapar las bendiciones para esa persona y para uno mismo. A través de nuestras acciones, de lo que pensamos. Y lo que estamos viendo aquí es de la transgresión de nuestras palabras. Así que los aliento a seguir en el camino espiritual. Todavía estamos vivos por la gracia divina.
Es un regalo maravilloso tener vida. Los bendigo donde quiera que estén. Bendigo a toda su familia, a su descendencia, a su país. Que en el mundo espiritual nadie tiene país, pero por lo menos acá en esta encarnación cada uno viene a un país distinto. Pero entendamos que todos somos una sola alma, Adana Rishon. Y todos somos chispas divinas que caímos en la Klipá o en Eretz Israel. Así que bendiciones para todos, para todas las naciones. Y que el Santo, que el bendito, el Eterno nos ayude y nos allane el camino para poder cumplir el potencial que tiene cada uno de nosotros. Que sigamos este camino espiritual, esta elevación espiritual y esta conexión con la divinidad, con el Eterno, y que podamos realmente aprender y aplicar lo que es el amor al prójimo. Que la paz del bendito esté con todos ustedes y me estaré comunicando en otra oportunidad si así el Creador de todas las cosas lo permite. Nos vemos.